Bienvenidos a Ponte que te toca. En esta edición se puso para que le tocara María Sánchez. Esta edición de Ponte que te toca contó con los siguientes aliados: Citrus Sala de Eventos, Ángeles de Shopping, Omar Estilista. Sin más preámbulos, comienza Ponte que te toca. Amigos de Ponte que te toca, qué gusto saludarles. Hoy es un espacio muy especial acá en el estudio de nuestra invitada María Sánchez para conversar acerca de su carrera y sus proyectos el día de hoy, porque hoy se puso y le tocó. Bienvenida María, un gusto para nosotros, para la producción que está a cargo de Eileen García, @genuina y humana, y para un servidor, Rey Campings, pues tenerte en este espacio que está surgiendo aquí en Maracay para destacar las cosas positivas y los talentos y la parte cultural, humorística y de contenido acá en Aragua. No, y a mí me encanta ese nombre, Ponte que te toca. Ese nombre es muy original porque uno dice, bueno, ¿y qué le va a tocar a uno? Queda ese misterio ahí. Bueno, aquí estoy. Ponte y veremos. Aquí me puse contenta de recibirlos, contenta de que estés haciendo este nuevo espacio, todo lo nuevo que surja y que trate de dejar esas cosas positivas y esas huellas que valen la pena. Mira, yo creo que hay que aplaudirlo y por supuesto que no dudé cuando Eileen me dijo, mira, te vas a poner, te va a tocar y aquí estamos. Así que bueno, Ponte que te toque, buenísimo. Bienvenidos. Tenemos también el gusto de saludarla desde su casa, estamos en su espacio, ya tuvo la deferencia de recibirnos acá para comentarnos. Bueno, ya son unos cuantos años, María, en el periodismo. Por favor, que la cédula no se trabajando con muchos reconocimientos, entre esos de la Ana Luisa Llovera, entre otros tantos. Oye, ese es mi reconocimiento favorito. Yo sé que para ti vale muchísimo, yo estuve presente ese día, estábamos en el Colegio de Periodistas. Es un premio local que ha estado en Aragua, pero es bien importante por el nombre de esta destacada periodista que es su representación. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás en TRB? ¿Estás haciendo algunos podcasts? Cuéntanos. Bueno, ya desde hace 16 años, todas las mañanas me meto en la casa de la gente a través de TRB, en los carros, en el transporte público, a través de la radio. Para los que no saben, conduzco un espacio que lleva por nombre A Primera Hora, donde comparto las noticias, entrevistamos las personalidades que tienen que ver con las instituciones del Estado, de Venezuela. Allí llevo 16 años consecutivos y con una fortaleza que es que el programa es transmitido en directo, en simultáneo, a través de radio y televisión y a través de mi cuenta de Instagram. Sí. 107.5 FM. Así es, y ahorita dentro de poco vamos a estar en la plataforma Roku, así que nos va a dar pues esa proyección un poco más amplia. Luego estoy en este momento en todo lo que tiene que ver con el ensayo de la puesta en escena de la obra Historias de Closet, como saben, basada en este libro que escribí Eso también forma parte de este acervo que llevas en este tiempo de periodista. Ya vas escribiendo el segundo, ¿no? Ya lo tengo listo y además te voy a dar la primicia, escribí mi monólogo basado en ese libro y yo sé que te va a gustar el nombre porque se llama Al amor, salsa y bolero. Al amor, salsa y bolero, más nada. Así que bueno, eso lo vamos a montar para el primer trimestre del 2022, pero qué ahorita bueno. Lo que nos toca, estamos en ensayo de Historias de Closet. 31 de octubre, 4 de la tarde, Teatro de la Ópera de Maracay, ya las entradas disponibles. Estamos trabajando fuertemente en esta puesta en escena que esta vez va a estar dirigida por María José Villegas con un elenco de chamos extraordinarios. Esta pieza escrita por César León y bueno, inspirada entre las historias que César traía a la mesa de trabajo, las entrevistas que yo había hecho a muchísima gente, que algunas están plasmadas en el libro, y la llevamos, esta es la tercera vez que se presenta en el hermoso Teatro de la Ópera de Maracay. Sí, con un éxito además rotundo. Es un libro polémico de momento que traía un poco a la luz ciertas historias que estaban guardadas, ¿no? Participaron muchas personas allí, en especial el recordar, no podemos dejar de mencionar a nuestro querido Alfredo Morales, que también estuvo presente ahí, que te acompañó también mucho tiempo en TRB. Fue una de las cosas que lamentamos esta pandemia, bueno, todos, pero digamos que nos tocó muy de cerca a la periodismo. Sí, sin duda. Mira, Alfredo, dos momentos importantes ligados a Historias de Closet. Alfredo fue el
primero que me acompañó a la imprenta a retirar los libros cuando me llamaron, está listo, o sea que vio este bebé salir y esa alegría, es igual, es como un hijo, yo digo que Claro. es la misma emoción. Alfredo estaba allí conmigo, recuerdo que grabamos un video y ya venía la idea de hacer la obra de teatro, y cuando estaba lista la pieza yo le dije, quiero que animes en el Teatro de la Ópera, y él me decía, animar yo, imposible A él no para le mí. gustaba mucho. No, en, es que en él se estudio estrenó. sí, Él se en estrenó. radio también, pero Sí, él se estrenó en el Teatro de la Ópera de Maracay. Recuerdo que estaba vestido bellísimo, con un traje vino tinto precioso, y detrás decía, oye, mira, estoy temblando por salir. Habían 850 personas, el teatro estaba abarrotado, mucha gente se quedó afuera, creo que más de 100 y algo, según lo que me estaban comunicando los muchachos. yo no Y fui. fue una O sea, noche. iba a ir, pero me quedé fuera. Bueno, me la debes esta vez. Claro, claro. Fue una noche extraordinaria donde pudimos llevar con lo que sabíamos. Yo le digo a las personas siempre, yo no soy actriz, atención, respeto mucho a los actores, pero sentí la inquietud, y con César construimos esta historia de contarle a la gente. La experiencia es, yo me hago a mí misma, la periodista que va contando a los que están allí cómo fue la experiencia de hacer un libro como este, y los artistas, los que integraban el elenco y los que lo integran ahora, van desarrollando en escena una cantidad de historias reales que tratamos, sin duda alguna, de educar, de cambiar un montón De de paradigma. conceptos, además, que manejamos en torno a la sexualidad, a las variantes de la sexualidad, y yo creo que es una obra que tiene que verla todo el mundo, sin duda, porque toca varias aristas desde el punto de vista de la homosexualidad de closet, que es un tema que está allí, al que nadie quiere tocar, del que nadie quiere hablar, Pero de que se ha es abierto necesario. mucho el compás también. No te Yo creas. siempre he dicho, sí, todavía queda mucho resquemor, sobre todo en las sociedades un poco más machistas, pero yo siempre he dicho que ha habido series de televisión que han abierto un poco Sí. la mente. Está el caso de Aquí no hay quien viva, otras Mm. tantas que hay vía Netflix. Y por supuesto, creo yo que la confesión de Ricky Martin fue un antes y un después para, Claro. para este tema, ¿no? Claro, pero nosotros buscamos, y yo siempre insisto, es cuestión de educación. Cuando miras el tema desde Como una decía Rafa perspectiva, Guillermo también, para descanse, cultura de tetero. es correcto, cuando miras el tema desde una perspectiva distinta, cuando comienzas a entender que hay conceptos que ya no se utilizan, que en el 90 la OMS dijo que la homosexualidad no era una enfermedad, cuando te permites apartar ese tema, con mucho respeto, de lo religioso y de otras aristas que se meten allí, Sí. y que no permiten que pueda fluir la discusión de manera objetiva, comienza a haber un cambio. Yo siempre le digo a las personas, sobre todo a los homofóbicos, hay no lo tengo aquí a la mano, pero el libro trae un marcalibro, y allí yo escribí un pensamiento que dice algo así como que palabras más, palabras menos, no te burles de los hijos homosexuales de tus amigos, porque nunca sabes cuándo te va a tocar la dicha y la bendición de abrazar o de querer a un hijo, a un sobrino homosexual. Entonces, Sí. allí también hay historias, Porque quizás ya lo tienes y no sabes. y no sabías, allí también hay historias que marcaron definitivamente también todos mis conceptos. Yo tuve que hacer un desmontaje grande de lo que para mí era, por ejemplo, una lesbiana, lo que yo creía, porque crecimos con Sí. estereotipos, además, que también me tocó cuando comencé a investigar y a escuchar al doctor Guillermo Rodríguez, porque me senté con Guillermo toda la semana, 4 horas a la semana, a aprender un montón de cosas de la sexualidad masculina y a entender otras tantas que no tenía claras, y comencé a ver cómo yo también había crecido creyendo cosas que no son realidad. Y yo dije, imagínate personas como mi papá, por ejemplo, que son del 46. Imagínate eso. ¿Cómo lo culpas? ¿Cómo lo responsabilizas? Así se crió, y cómo sería su papá. Entonces todo venía con una carga de formación, de pensamientos, de convicciones que luchar Ahora, contra eso. el aporte de nosotros y para mí desde el periodismo ha sido decirle a la gente, mira, lea este libro. A mí me encanta cuando la gente sale del Teatro de la Ópera y se acerca al camerino o te manda una carta y te dice gracias porque con esta puesta en escena entendí
que no es una maldición tener un hijo homosexual, o entendí ahora por qué mi hija me dice que le gusta a alguien de su mismo sexo y yo la corrí, la voy a llamar mañana, reconcilia familias. Eso es terrible, porque personas prefieren un hijo muerto que un hijo gay, homosexual, como sí, de hecho hay un texto allí en el guión, cuando vayas a la obra vas a ver precisamente que narra esa historia de un hijo que terminó quitándose la vida. Esto sucedió en Caracas porque su mamá nunca lo aceptó y nunca aceptó que su hijo era homosexual. Entonces pasa por varias tragedias que están ocurriendo hoy y que pueden estar pasando al lado de tu casa, en el edificio donde tú vives, y que, bueno, para mí, en mi mente algo amplia, no tendrían por qué ocurrir. Sin embargo, todavía hay países donde por ser homosexual te matan. Sí, y también el tema para que esta persona homosexual entienda y no se sienta culpable y no se suicide y no se sienta menos. Y lo que pasa es que no es tan sencillo. No es tan sencilla, pero es también conducir con este tipo de materiales como tu obra y tu libro al entendimiento, al perdón, al aceptarlo y bueno. No es tan sencillo, porque pasa por un proceso complejo. Y entonces siguen pasando cosas y conocemos muchos casos, gente que tenía que ir del país, gente exitosa, valiosa, con todos sus proyectos consolidados, pero se tenía que ir del país porque no, su familia no lo quiere ver cerca. Tenemos mucho por hacer, porque bueno, sí, ellos se fueron del país, pero nosotros ¿qué estamos haciendo por explicar y hablar de estos temas? Claro. Si todavía muchos profesionales de la comunicación, para burlarse de otra persona, lo cataloga como esa palabra que no nos gusta decir y que tiene que ver con ser gay, y eso en las escuelas es un lugar común en el lenguaje, por ejemplo. ¿Y qué estás haciendo como profesor? Sí, porque el lenguaje ahorita también está fatal. ¿Qué estás haciendo como maestro si tú escuchas que un alumno se refiere hacia otro amigo y tú lo upas y tú lo apoyas y tú te ríes? Entonces hay muchas cosas que no hacemos, pero que después pretendemos que el otro respete por sí solo. O que te respete a ti, tú no has hecho el lado del respeto que te toca. Entonces creo que todos tenemos allí un poquito que aportar, y esa fue la intención del libro. Tamara Adrián, cuando se reunió conmigo, por cierto está dedicado este libro por Tamara, ella duró 2 días revisando este material, y ella me decía, yo creo que lo más valioso desde mi perspectiva, me decía ella como Tamara Adrián, es que hayas dado un paso al frente sin pertenecer a la causa, sin pertenecer a la comunidad, porque nadie quiere levantar la mano si no eres parte del problema. ¿Por qué? Porque también temes ser juzgado. A mí me ha pasado, he sentido la homofobia desde mi heterosexualidad, amigas que pensaban que eran amigas me dejaron de hablar pensando, bueno, esta es sospechosa, es rara, escribió este libro, será lesbiana, será que después de tanto tal, se puso y le tocó, ¿no? Entonces mira, hay un montón pero de prejuicios. prejuicios. Pero es el mismo criterio cerrado a estas personas que en vez de aupar iniciativas que pueden revolucionar en un momento la sociedad o dejar simplemente el legado, no, prefieren darle espalda para no darle. Pero es que entrada. ¿Tú crees que lo importante de haber escrito este libro es si yo soy lesbiano o no soy lesbiano, o lo que puedes aportar a la sociedad con el libro? Entonces tú dices, wow, no todo el mundo se comporta de esa manera, no me gusta generalizar, pero mientras estemos en situaciones como esa, que para mí lo importante de este podcast se criticara de hablar de los españoles como tiranos en América cuando conquistaron, entonces no vas a escribir porque entonces yo voy a ser un tirano. Es correcto. Exacto, o sea, correcto. Es absurdo pensar que tú te vas a conectar directamente con tu contenido. Voy a traerme una frase de Giovanni Piermatei, a él lo atacan mucho, él es presidente de Venezuela Igualitaria, es ingeniero en sistema, y cuando tú lo ves su estereotipo no te lleva a pensar, por eso que mal aprendimos que sea gay. Y él dice, cuando yo digo que soy gay, la gente se asombra porque tú, con bigote, con barba, ingeniero en sistema, que se viste así, entonces imagínate todo lo que se maneja. Y él me decía, ¿cuánta gente defiende a los perritos sin ser perro? Claro. Entonces por ahí hay que comenzar, por esa transformación, claro, y solamente a través de la educación lo vamos a lograr, desde la educación en la casa. Es como si casa. a un Asperger, a una persona con problemas de retraso mental o cualquier condición, porque es una condición más una forma de vivir. Una variante de la sexualidad, pues ni siquiera es una condición, es una variante de la sexualidad. Yo le digo a la gente, hay que transformar los conceptos.
En el momento que tú dices que es una condición, es así como que está enfermo, ¿sabes? ¿No? Sí. La gente todavía ve así como, ay, pobrecito, es gay. No, es una variante de la sexualidad. Usted nace mujer, le gustan las mujeres o le gustan los hombres, usted nace hombre, le gustan los hombres, le gustan las mujeres, usted es bisexual, o sea, hay un montón de variantes a las que tenemos que pasearnos Porque las antes de variantes opinar. se van ahora ampliando, porque ahora Bueno, es con como eso también LGBTI, sí, hay una yo pienso que cantidad ya de también discusión allí tampoco ahí importante. se debe viciar mucho, porque luego Pero es que no es un pierde tema- el respeto y Pero la es que no es un seriedad. tema de viciar, no es un tema estrictamente científico. La intersexualidad existe, la bisexualidad existe. Es como... Por eso, pero cuando tienes que dominar con los puntos sobre las IES, porque luego se coge, como yo te dije, bochinche, entonces la gente no le toma la seriedad que tiene el caso, porque son maneras de pensar, criterios, preferencias que ahora están más variadas. Entonces la Sí, mujer... son variantes. Yo no que- prefiero, fíjate, la gente, yo siempre le digo, nadie prefiere ser homosexual. Tú no dices, voy a preferir ser homosexual. Nadie. Ah, yo digo preferencia de punto de vista de si lo que yo- pudiera preferir ser de lo que me gusta, homosexual, por decirlo así. nadie preferiría ser homosexual, porque no hay gente que sufra más que los homosexuales. Son castigados, señalados, sufren bullying en las escuelas desde niños, son maltratados por su familia cuando están en un núcleo familiar que no los quiere y no los acepta por eso. Entonces nadie prefiere ser algo. Yo tengo mi conclusión. Yo difiero mucho al doctor Guillermo, a quien quiero y respeto mucho, y escribió el prólogo a este libro. Él se graduó de psicólogo en el 70 y algo, cuando apenas yo estaba naciendo, y él me dice, y él sostiene que la homosexualidad es aprendida. Y entonces yo le decía, después de miles de horas en la casa de Guillermo discutiendo asuntos, yo le decía, bueno, ok, chévere, si la homosexualidad es aprendida, enséñame a mí a ser lesbiana. Porque ¿dónde está la diferencia? Si un hombre puede aprender a ser homosexual, ¿por qué los heterosexuales no podemos aprender a ser homosexuales? Entonces es una discusión allí muy Claro, porque interesante. también está este tema de los primeros 4 años de vida, que son los que yo ahora he Pero conversado yo con pude, psicólogos sobre yo eso. entrevisté 300 personas en muchos años. Daniel Arzola, maracayero, extraordinariamente exitoso a nivel mundial. Un chamo que se viralizó en un día cuando Madonna dijo, me gusta lo que hace. Daniel Arzola, cuando conversábamos, tuve la oportunidad de conversar con él en Nueva York horas, y él me decía, yo no tengo un recuerdo distinto a cuando yo estaba en la escuela y me gustaban los niños, y crecí con un papá y una mamá casados siempre en un hogar heterosexual donde no había ni un tío que me acosó, ni un vecinito que me violó, ni nada absolutamente. Entonces cuando tú comienzas a conseguir esas historias, ¿dónde las metemos? Porque es que yo creo que cada situación es individual y que hay que escuchar a cada persona, porque cada uno tiene una historia que compartir. Claro que tiene que ver las primeras experiencias. Genial, tuviste primeras experiencias. Sí, digamos que no son homosexuales, el tema que siempre vinculan por un tema de violación, de acoso, de estas cosas. No, porque pero además, a veces si tienes muchos hermanos o varones, entonces como estabas entre hombres, te gustaban. A veces porque estabas lleno, tenías puras hermanas, entonces ahora porque también. pero además, ¿qué pensarías tú si yo te digo que si tú tienes una experiencia homosexual antes de los 17 años no eres gay? Son experiencias. ¿Probaste? ¿No te gustó? Pues, Experiencia. Sí. Y claro, cuando un chamo le dice a un papá y una mamá, mira, tuve una experiencia sexual con un amiguito, el hecatombe, el caos. Pero ¿cuántos años tiene? Tiene 15, tiene 14. Y aquí también Está lo decimos, explorando. está en el proceso de la exploración, en el proceso de conocer, de mirar, de ver, de revisar. Hay que esperar, siempre hay que esperar un poco más. Y no quiere decir con esto que porque hayas tenido una experiencia con otro hombre tú seas gay, solo que si te quedas anclado allí, Reinaldo, la culpa, el no contar, Sí, son muchas el cosas creer que que eres homosexual y te pegas contra la pared porque no puedes compartir la Y eso información te lleva a con fracasar en nadie. otras relaciones y así va. Entonces creo que cada caso es distinto, cada caso hay que revisarlo, cada experiencia es diferente, está desde allí por múltiples razones. Sin embargo, hoy creo que hay un componente genético importante, y eso lo creo yo después de escuchar un montón de cosas. No me creas a mí, yo tuve la posibilidad de Tú dices se nace. yo tuve la posibilidad de entrevistar
a un profesor universitario extraordinario que ha hecho unas investigaciones. Yo voy a repetir lo que él me dijo. Él decía, el gen de la homosexualidad está allí y tú lo puedes determinar con un examen que se hace en Estados Unidos que cuesta $900. Pero él me decía, pero ¿cómo tú lanzas eso a la vida? ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Qué pasaría con un montón de cosas? No, de familia, entonces se dispara el aborto. Cuando tú dices o cuando tú alegas, mira, la homosexualidad es un componente genético, como los astrólogos. Tú agarras este libro y aquí hay un artículo de un astrólogo que dice que con tu carta astral, a todos los astrólogos que he entrevistado, geniales, de todos los escalafones que existen, y en muchos lugares te dicen que si tú agarras una carta natal de alguien, tú determinas y ves allí si es homosexual. Y a veces callan la información porque por respeto esa persona vino a hacerse una carta natal, pero tú lo ves allí. Y mi profesor me decía, hay un componente genético, y esto explicaría, por ejemplo, a alguien que a los 70 años te diga, o lo que, como lo mal llamamos, salió del closet después de viejo, tú escuchas eso. ¿Fue así o siempre estuvo? ¿Qué pasó allí? No, salió del closet, estaba en el closet. ¿Qué pasó allí con esa historia? Listas interesantes. Sí. Y eso todo está reflejado en este libro. Sí. Habrá una segunda edición porque los libros luego se van ampliando. Es que el segundo libro, yo tengo historias como para otro libro, y me siguen después de escribir este libro. Yo me imagino que por la conexión que sienten que tengo con el tema, la gente me sigue enviando cartas o me aborda, mira, ven acá que te voy a contar, tengo 30 años en el closet, me han pasado historias de todo tipo, o me llaman, mira... Te conviertes como un poco en la psicólogo de algo del así, público. o me llaman, mira, tengo una hermana que su hijo le dijo, oiga, era homosexual, es un desastre, mándale el libro, dile algo, y es un poco de sensibilidad. Yo le digo a las madres, una señora que se me acercó un día con una tragedia increíble, y yo le decía, ¿qué pasaría si su hijo estuviese en Tocorón? Lo visita, hace la cola, lo visita, Sí. Eso hacemos las madres. ¿Y cuál es la diferencia entonces de que usted tenga un hijo homosexual y lo echa a la calle y no le dé el mismo amor que necesita cualquier hijo bajo cualquier situación? Entonces poner un poco a pensar a la gente. Mi intención no es, yo no soy ni sexóloga ni psicóloga, no, yo soy comunicadora preocupada por un tema del que no soy parte. Me habría gustado tener un marido homosexual para echar el cuento en el libro, por ejemplo, contar esa historia. No se termina de llegar, A mí, no sé si mañana. No, a mí me tocó aclarar en el libro precisamente porque cuando lo estaba escribiendo, mi expareja me decía, aclara, chamo, porque oscurece. Aclara porque oscurece. Y mi intención es eso, es sensibilizar, es mirar el tema desde una perspectiva más natural. Claro. La sexualidad es natural y así hay que tocarla con los chamos, porque fíjate lo que sucede, cuando usted se sienta en una mesa, en una familia, a comer, donde usted descoce a los homosexuales, se burla del hijo del señor del piso 10 y usted tiene un chamo ahí que ya ha tenido experiencia homosexual y sus padres ni lo imaginan, porque es que las experiencias sexuales usted no las está contando. Yo no le dije a mi papá, mira, vengo a acostarme con alguien por primera vez, usted no lo cuenta. No, eso no se cuenta. Imagínate ese chamo que siente. Te toca, pero no lo cuenta. Ajá. Imagínate ese chamo que siente, se queda en el closet, chamo. Se va a Se quedar. aterra, o sea, se acompleja, imagínate, entonces, tantas cosas. yo Es como digo- también lo que pasa un poco, que hay unas publicidades ahorita en televisión con la agresión a las mujeres también, ¿no? Entonces, los hombres, mujer que no echa broma es hombre, entonces la hija ve a la mamá y entonces tú permites eso, o sea, eso también más o menos es ese silencio y ese miedo con el que se va formando a un niño que viene abierto a pensar en una nueva vida. Es correcto. Fíjate, una frase de Tamara Díaz que está en el libro: la homofobia es un odio social igual al racismo. Se aprende en las casas, se aprende en los colegios, se aprende en las iglesias y debe desaparecer igual. Tres espacios muy importantes, sobre todo los colegios. Es terrible las historias que te encuentras en los colegios, donde no solamente están los chavos involucrados, profesores, gente adulta, que para empezar son capaces de hacer una reunión para decir qué vamos a hacer con el niño fulano de tal de 5º grado que es muy afeminado y hay que obligarlo a que se comporte distinto. Entonces, imagínate todo el montón de cosas que sucede y que uno desde afuera puede verlas tan ligeras
pero cuando te metes allí en ese tema, te puede No, llegar a cuando ser eres la una persona tragedia. o cuando eres del entorno familiar, ¿qué hacemos? Porque si sale de un colegio para llevarlo a otro, entonces en el otro van a preguntar por qué no se quedó en aquel. Va a buscar el origen. Entonces, ¿cómo justifica? La gente le da miedo decirlo. Es un tema. Tragedias, Reinaldo. Yo te podría contar grandes tragedias desde un tema tan importante como este y en el donde nos seguimos riendo y nos tomamos muy a la ligera eso. Por ejemplo, yo en mi casa tengo prohibido que se utilice esa palabra que ahora las chamas la usan para hablar de mujeres a mujeres. Sí. Yo tengo prohibido que lo use porque es una palabra peyorativa, es una palabra que nos lleva a recordar el bullying, el señalamiento, wow, y me parece tan duro. Igual las mujeres, allí también hay un montón de temas que podemos tocar desde la perspectiva de la prostitución, por ejemplo, de nosotras las mujeres creer que cuando le decimos a otra prostituta la ofendemos, la humillamos, la señalamos, y un montón de cosas aprendidas que yo creo que, te repito, la única herramienta que tenemos es la educación. Sí, y la palabra, el verbo y la comunicación. Así es. Bien, hablando de comunicación, son muchos años como mencionábamos. ¿Cómo estás viendo ahorita, ya que vamos cerrando un poco este segmento, porque tenemos el tiempo cortico? Ahorita tenemos el periodismo y la comunicación un poco afectadas por la pandemia, como todo. ¿Qué lectura le das ahorita al ejercicio aquí en Venezuela? ¿Qué hace falta? Mira, para mí la pandemia, apartando lo trágico que ha sido la cantidad de personas que han fallecido, lamentablemente, seres queridos, cercanos, amigos, familiares, creo que nos ha enseñado en todas las profesiones una palabra que se llama reinvención. Más que achicopalarnos, nos ha permitido echar mano a herramientas increíbles que antes estaban allí y que yo creo que aceleró muchas cosas. Sigue siendo la comunicación una herramienta demasiado poderosa desde que las redes sociales llegaron, y yo siempre le digo a la gente, úselas para dejar huellas positivas. Claro. Échale mano a todas esas herramientas, haga cosas, colabore, aporte. Creo que estamos en un momento estelar, extraordinario. Hace 22 años, cuando yo me gradué, un político te podía decir, pero me vas a entrevistar en Radio Rumbo, que se escucha nada más en Maracay. Hermano, ahora eso no es así. Ahora usted puede estar en cualquier radio, ya usted dejó de ser regional, sáquese ese chip de la cabeza, ahora todo el mundo es mundial, así como dicen los chamos, del mundo mundial. Esto es gracias a las redes sociales. Entonces imagínate la herramienta tan poderosa que tú tienes, cómo puedes ampliar, pero eso sí, yo le digo a la gente, no pienses en Maracay. Abre la mente y entiende que la bolita azul tiene muchas realidades, que no solamente te está viendo Maracay, te está viendo en todas partes, nos están viendo, a lo mejor en este momento nos está viendo alguien que está en un país donde si dice que es homosexual, lo mata. Entonces imagínate tú lo poderoso que es. Que por lo menos puedes ver un aliciente, una palabra. Lo poderoso que es en este momento. Es lo que estamos haciendo. Por eso ahora Historias de Closet se va a podcast. No, ya era un podcast. Venimos ahora con la grabación de otra temporada, donde siento allí en ese mueble a gente que te cuenta su historia, a gente que te dice cómo salió del closet, cuánto sufrió o cuán fácil le fue, para inspirar precisamente a las personas que están sufriendo por este tema, a que entiendan que hay muchas cosas que pueden hacer. Y yo los invito, bueno, a que se suscriban a mi canal de YouTube. Está como que creciendo poquito a poco, María Sánchez Guaina, y allí vamos. Nuestra intención... Es igual tu red en Instagram, estará sí, aquí abajo en el copy. Nuestra intención es aportar siempre soluciones o guías o un camino para quien necesite recibir este. Esa es la huella que va dejando. Como yo le comentaba también a la productora Eileen García, hay que buscarse e impulsar a los que están desde Maracay haciendo cosas para que se vean fuera, los que están emprendiendo, los que están inventando, los que están aportando a la sociedad. María, ha sido un gustazo, no, y para mí más, tenerte, de verdad. Quisiera que nuestros tiempos fueran más amplios, pero luego la gente se pone, pero no le toca porque no se quedan hasta el final. Yo estoy bien. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por darle clic a me gusta y tener la deferencia de ustedes en compartir con nosotros este aprendizaje.
María Sánchez, Gracias, un mensaje sí. para Ponte que te toca. ¿Te pusiste? ¿Te tocó bien? Sí, toca para mí. Ponte que te toca. Gracias Reinaldo, gracias a Eileen por la invitación y gracias a la gente que no solamente se toma el tiempo para escuchar lo que estamos hablando y no solamente para darle un like. Yo siempre le digo a la gente, Para internalizar. la familia que uno tiene en las redes sociales es para escribir algo, pero escriba lo bueno. No solamente desde su perspectiva, escriba las cosas que no le gustan, escriba lo bueno, porque eso es lo que incentiva a gente como Reinaldo, como yo, a saber que estamos haciendo algo positivo para usted. Entonces no se pichirre, deje un comentario, dele ideas a Reinaldo a lo mejor para mejorar Claro, desde su estamos perspectiva abiertos. este espacio, porque ustedes son nuestra familia en las redes sociales y esto nos hace Cada quien nos sentir debemos. felices cuando vemos que no estamos solos en este trabajo, en este mundo tan grande. Así que para mí ha sido un placer. Y bueno, que te vaya súper bien, que sigas creciendo Amén. cada día más en este espacio. Gracias. Bueno, también tenemos que recordar que no estamos tan solos porque tenemos a personas que creen en este proyecto. Omar Estilista es una de las personas que están dentro de nuestros aliados, que se encargó del look de hoy, y también a los amigos de @ángeles de shopping, que se encargaron del outfit, que luego verán las fotos completo porque aquí no me se me acabó. Me gusta tu mono y color. Sí, me está encanta. chévere. Luego conforme quedo. Y también tenemos que saludarme en nombre de Citrus Valencia, @Citrus Valencia, Citrus Sala de Eventos en el Centro Comercial Quinta Avenida, en Prevo, Valencia, sala de eventos para su gusto. Es un gusto, reiteradamente, compartir con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Estamos en la producción de Eileen García, @Genuina y Humana, y un servidor, Rey Campings, a su servicio. Ponte que te toca. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rey Campings. Esto es Ponte que te toca.